crítico y uno también se pregunta después de la cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a encontrar aquí en la Argentina? Vamos a hablar de esto con Roberto Kachanowski, que nos atiende amablemente en esta tarde. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Antes de meternos con la economía doméstica, Roberto, quiero preguntarte también cuál es tu percepción de lo que puede suceder el día de mañana con respecto a la deuda. El famoso 22 de mayo llega mañana definitivamente. No, yo creo que, no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Pero no tengo ninguna información en particular, solo creo que es muy difícil que los acreedores te vayan a aceptar la propuesta que viene haciendo el gobierno en sí, ¿no? Pero bueno, veremos, qué sé yo. Eso es muy difícil de pronosticar. Creo que Argentina, si fuese una empresa, estaría con el cartel de quiebra directamente. Mirá. Hoy lo que está haciendo es lo que se llama, en el sector privado sería la convocatoria de acreedores. Y le tienen que presentar la propuesta. Si esa propuesta no va, bueno, Argentina, si fuese una empresa, entraría en quiebra, ¿sí? Mirá. Que será default. Claro. Me quedo con esta imagen bien gráfica, ¿no? que nos das. La Argentina estaría con un cartel que diría quiebra. Y pensaba en bueno, el congelamiento de todas las cosas que se han congelado, los precios que se han congelado en este último tiempo. Por un lado las tarifas, por el otro ahora la telefonía móvil, el cable, internet, bueno, y tantas otras cuestiones que uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar el día que haya que descongelar todo eso? Porque algún día va a llegar. Acá están congelando todo menos la emisión monetaria. Si vos tomás los primeros 15 días del mes de mayo y lo comparás contra el 30 de abril, la cantidad de pesos en circulación aumentó un 28%. Eso es una enormidad. Ningún país en el mundo te lo emite ni siquiera en términos anuales eso. Si vos comparás y tomás el crecimiento de la cantidad de moneda en circulación en un año, aumentó el 75%. Son números disparatados. Entonces vos congelás los precios, pero al mismo tiempo tirás una cantidad de pesos al mercado que la gente no quiere. Y eso te genera presiones inflacionarias que disimulas transitoriamente con controles de precios que hemos visto infinidad de veces en la Argentina y en el mundo. Por eso hay un libro que es muy recomendable que le hicieran los políticos, que se llama 4000 años de controles de precios, cómo no combatir la inflación. Claro, ¿sí? Claro. Ahí hay ejemplos a rolete en todo el mundo de cómo fracasaron. Yo te diría, a mí me preocupa porque vamos a entrar en un proceso hasta inclusive hiperinflacionario dependiendo de lo que se haga, ¿no? Vos fijate. ¿Podríamos llegar a ir hacia una hiper? Y depende de lo que se haga, si podés caer en una hiper. Podés perfectamente entrar en una hiper si continuás en este mismo camino. Te voy a dar algunos datos para que tengas una idea. Dale. En el mes de marzo, ¿cuánto va el mes de abril? Sí. En el mes de abril, la recaudación impositiva, lo que le quedó al Estado Nacional, después le dio la parte de la coparticipación a las provincias, lo que le quedó al Estado fueron 271.000 millones de pesos. Sí. ¿Sí? De recaudación de impuestos. El Banco Central emitió moneda para financiar el gasto por 310.000. O sea que recaudó 271, pero tuvo que recibir asistencia de emisión monetaria por 310.000. ¿Te das cuenta que? Y en los primeros 11 días, perdón, en los primeros 15 días del mes que estaba en mayo, sí. La emisión fue de 290.000 millones de pesos por ahora y estimo que vas a tener una recaudación menor que en el mes de abril, porque en el mes de abril recaudaste lo que se había facturado de IVA en el mes de marzo, donde hubo nada más que 10 días de cuarentena. Ahora, fíjate que perdóname, te doy un dato que no es menor. Sí, decime. Ayer salió lo que se llama el estimador mensual de actividad económica. Eso te marca cómo viene el conjunto de la actividad económica, el Producto Bruto, digamos. Es una estimación mensual del INDEC. En marzo cayó el 11% interanual y solo tuviste 10 días de cuarentena. Claro, pues entramos en cuarentena el día 20. Claro. Y sí, claro. Así que tuviste 10, 11 días de cuarentena, no mucho más. ¿Te podés imaginar que cuando vengan los datos de abril y de mayo, que estuvimos siempre en cuarentena, con la economía funcionando, no sé, al 40%,
las caídas van a ser brutales y la recaudación va a ser mínima. Claro. El gasto sigue aumentando, la emisión sigue creciendo. Por eso yo te decía, guarda, porque acá podés caer en un proceso de hiper si te descuidas. Ahora, Roberto, ya para cerrar, pero me dabas un número importante, 11,5 de marzo, de caída de la actividad económica. Sí. ¿Qué va a pasar en abril y en mayo? ¿Sigue esta cuarentena? Bueno, se va a anunciar seguramente entre mañana y pasado que va a seguir, por lo menos hasta el mes de junio. Sí. ¿Qué hacemos después de la cuarentena? ¿O qué podemos esperar los argentinos después de la cuarentena? Va a ser muy difícil poder levantar el país si siguen así, porque vos movés la economía con tres cosas: consumo, inversión o exportaciones, ¿sí? Son los tres factores. Inversión, olvídate, porque con todo lo que dijo, ¿cómo se llama la diputada que quiere quedarse con las empresas? Vallejos, sí, ¿sí? Fernanda Vallejos, sí. Más Heller, que viene hablando del impuesto a patria, y todo lo que haya hecho en la Argentina, estás haciendo todo lo imposible para que nadie te invierta un peso en Argentina y cree puestos de trabajo. Primer problema que tenés. Segundo problema, los salarios reales van a estar destruidos y vas a perder muchos puestos de trabajo por todo lo que se está haciendo, ¿sí? De tanto tiempo de cuarentena. Lo único que te queda es la exportación, y para eso vas a necesitar una devaluación importante, porque el tipo de cambio lo vienen pisando desde hace rato. La inflación viene subiendo. Ya hoy un productor de soja cobra 48 pesos por cada dólar que exporta. No cobra 70, claro. Atenti, No, cobra 48. Y compra los insumos y las cosas dolarizadas con el dólar claro. A 100 y pico, ¿no? Obvio, claro. Tienes la brecha ahí, ojo. Hasta producir soja puede llegar a ser un problema en la Argentina. Claro. De manera que cuando vos me preguntás esto, yo te diría, mirá, a mí me parece que el gobierno va a tener que cambiar por completo de estrategia política y de estrategia económica, pero por completo. Si no, el argentino la va a pasar muy mal. Claro. Ahora, por otra parte, cuando uno mira los números de inflación en este último tiempo, la inflación va bajando. Es una rareza que ocurre en la Argentina, pero en realidad esto también tiene que ver con el congelamiento que hablábamos recién. Pero por supuesto, a ver, acordate, bueno, yo me acuerdo porque lo viví, pero la inflación cero de Helbar. A Helbar le llegó a dar cero la inflación. Ahora, después vino Celestino Rodrigo y estalló todo, pero no fue culpa de Celestino Rodrigo. Fue por el lío que le había dejado Helbar, José Bel Helbar, que fue ministro de Economía primero de Cámpora y después de Perón. Cuando se muere Perón, renuncia a él, y al tiempo viene Celestino Rodrigo, que lo que hizo fue destapar la olla del lío que había dejado. Ustedes acá pisaste la tarifa de los servicios públicos, el tipo de cambio, los precios, y encima seguís emitiendo moneda porque aumentás el gasto público. Estás en el peor de los mundos. O sea que la inflación que conocemos hoy es una inflación ficticia. Definitivamente. Estás tomando precios. No digo que el INDEC esté falseando los datos. Yo tampoco, coincido con vos. No estoy diciendo eso, yo creo que... Me parece que trabajan bien. Ahora es difícil su trabajo porque, bueno, el campo no lo pueden hacer por el tema del coronavirus, ¿no? Pero trabaja muy bien el INDEC, sí. Claro. A ver, el trabajo de campo de los encuestadores no lo pueden hacer como antes, donde van al supermercado y toman los datos. De manera que se les complica, pero aún así yo no dudo de la honestidad intelectual de Marco Labaña. De Marco Labaña al frente del INDEC. Lo que estoy diciendo es que el índice está distorsionado por los controles de precios que hay y por los problemas de relevamiento del precio que también puede haber, ¿no es cierto? Roberto, pero ojo, el mes pasado la inflación, que fue del 1, el índice de precios al consumidor, pero lo que más aumentó fueron alimentos y bebidas, 3 y pico %, 3,5%. Sí, 3,2 creo que fue. Roberto, ¿cuánto te preocupa la brecha cambiaria? Vos recién hablabas, bueno, de la situación del campo, pero bueno, hoy vemos un dólar oficial con el impuesto país estará cerca de los 90 pesos, ¿no? Y un dólar blue que tuvo una brecha de hasta el 90% la semana pasada. Sí, que el dólar, a ver, el blue había bajado 2 días. Y yo siempre digo, el dólar en la Argentina nunca baja, se agacha y toma fuerza, ¿sí? Porque en realidad no es que sube el dólar, es que el peso se deprecia. Esto es lo que no nos podemos meter en la cabeza a los argentinos. El peso dejó de ser moneda en la Argentina hace mucho tiempo. Porque para que algo sea moneda, tiene que cumplir 2 requisitos. Ser aceptado como medio de intercambio y ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor. Es como una barra de hielo en el medio del Sahara, en pleno sol, ¿sí?
Entonces se te derrite rápidamente, no es moneda. Entonces el argentino ya decidió cuál es su moneda, es el dólar. Aceptémoslo, es una realidad. Entonces, si me preocupa la brecha, y tendría que, más que preocuparme de la brecha, me preocupa, la brecha a mí lo que me está marcando es cómo están, digamos, depreciando sistemáticamente el peso, que es lo que tiene el común de la gente que vive de un sueldo y se lo están licuando permanentemente. Claro. Eso es lo que me preocupa. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el señor que trabaja y recibe un salario, sobre el jubilado, etcétera? Lo están matando con el impuesto inflacionario. Claro, Lo están matando. Lo están matando con eso y se siente, porque si no uno lo ve, que hay mucha gente que lo ve muy alejado, dice yo no puedo comprar dólares, a mí que me importa, pero esto igualmente impacta. Sí. Ahora, también sirve como guía de precios, digo, ¿qué dólar se mira para después determinar un precio hoy? No hay un dólar mágico, ningún dólar mágico. Lo que sí te digo es, en la medida en que se siga depreciando el peso, o como decimos todos, sube el dólar, vos imaginate una cosa, ¿cómo le afecta al común de la gente? Primero que para producir no producís todo internamente, tenés que importar insumos, y eso ya te impacta, ¿no? Pero imagínate un ejemplo sencillo. Gente que tiene que hacerse estudios de diagnóstico de medicina. La mayoría de los insumos de ahí son importados. Los aparatos esos en su mayoría Bueno, son mira, Roberto, ¿sí? Acabamos de hablar con el director de uno de los centros de la Fundación Favaloro. 2 de los 3 centros que tiene la Fundación Favaloro cierran a fin de mes. Porque la gente no puede ir a hacerse los chequeos. Sí, y también por el tema de costos que tienen. Pero escúchame, a ver, hay insumos e incluso medicamentos que son importados. Las vacunas que te puede dar, por ejemplo, para la gripe o para la neumonía. La neumonía, por ejemplo, se hace en Irlanda. Ahora, los irlandeses no venden en pesos, sino venden en dólares, en euros o en dólares, ¿sí? Entonces, dudo que te vas a aceptar pesos al tipo de cambio de 60 o 70 pesos, ¿sí? Entonces, esto afecta a la gente en esas condiciones. Entonces, yo diría, de nuevo, la causa fundamental de nuestro problema es que nunca se quiso corregir el problema fiscal por el lado del gasto público. Claro. Llegó la pandemia o la cuarentena esta y te hizo un desastre fenomenal porque ya venías con un problema muy serio. Claro, en definitiva lo que está pasando hoy se está dejando expuesto algo que ya existía en la Argentina, pero que esto lo expone. Mira, yo te diría, lo pondría de esta forma, como el famoso cuento, ¿no? El rey está desnudo. Con la pandemia se dijo, el rey está desnudo, Argentina está desnuda, está económicamente, como te decía antes, quebrada. No es que está en default o casi en default técnico. Si fuese una empresa, tendría el cartel de quebrado. El juez ya le hubiese dicho, mire, los acreedores no le aceptan el pago de esto, usted tiene que vender el galpón, la fábrica, lo que sea, porque no puede pagar, ¿sí?, lo que debe. No tiene flujo para pagarlo, no le entra plata para pagarlo, ni siquiera tiene activos suficientes. A lo largo de décadas, no digo este gobierno, ya décadas de populismo quebraron literalmente a la Argentina. La quebraron y la pandemia nos está destrozando. Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte saludo. Gracias, igualmente. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi. Buenas tardes. Buenas tardes, Helio. Esto está pasando.